Estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera, ahora sí con Telefórmula. Gracias por continuar con nosotros y muchas gracias a todos los sistemas de televisión a través de los cuales transmitimos a Fórmula Financiera. Estamos en esta emisión especial de este martes 24 de diciembre del 2024. Muchas felicidades, feliz Navidad para usted y para sus amistades. Y bueno, vamos a una entrevista que hicimos a Javier Juárez Mójica. Él es el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones en torno a la discusión que en ese momento se venía realizando en torno a la extinción de los órganos autónomos de gobierno. Vamos a escuchar. Tenemos en la línea al comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Javier Juárez Mójica. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Mari Carmen, Marco, buenas noches. Bien, ¿y ustedes? Pues yo, preocupados por la desaparición de órganos autónomos, especialmente de ustedes, de la COFESE y del INAI, yo creo que son los que más nos preocupan a todos. Pero cuéntanos, hicieron ustedes una defensa muy buena de los logros del IFETEL, que a mí me gustaría que la compartas ahora con nosotros. Efectivamente, Mari Carmen, bueno, todos sabemos que se presentó una reforma el 5 de febrero. En aquella ocasión, el mismo 6 de febrero, nosotros habíamos fijado postura, pero consideramos que era importante volver a emitir un posicionamiento ahora que ya se dictaminó. Entonces ya no es solamente una iniciativa, sino ahora ya es una iniciativa dictaminada. Y ahí, Mari Carmen, pues lo que nosotros estamos haciendo es como regulador de quinta generación reconocido por la OIT, donde la base de nuestras decisiones es la evidencia, pues tratar de aportar a la conversación, a la discusión y el análisis precisamente evidencia. Y lo que tenemos es que en esta década del IFT, pues el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión ha evolucionado, consideramos que de manera favorable, y ahí tiene que ver el diseño institucional, esta autonomía constitucional que tenemos. Lo que estamos presentando como evidencia es, por ejemplo, la reducción de los precios. Tenemos un acumulado de 32% cuando la inflación ha sido de más del 60%. Hoy tenemos, respecto a antes de la reforma, más de 50 millones de usuarios de Internet que se están agregando a utilizar esta herramienta indispensable hoy en día. Y esto es relevante, Mari Carmen, pues porque el Internet, la conectividad, pues termina siendo una herramienta transversal para muchas otras cosas, para otros derechos humanos, de hecho, el acceso a la información, la libertad de expresión, acceso a educación, salud, comercio electrónico, etcétera. Y entonces, pues creo que son algunos de los argumentos, de los datos duros que estamos presentando. Recordar también, Mari Carmen, por ejemplo, pues las primeras licitaciones en el país en materia tanto de radio como de televisión, pues las realizó el IFT. Hoy tenemos una cadena de televisión nacional adicional, cadenas regionales, más de 200 frecuencias para radio, tanto en amplitud como en frecuencia modulada. Y este dato es bien relevante, el de la que le estoy dando es más de 244, 77 de hecho, Sí. de radio en amplitud y frecuencia modulada, porque son las de carácter comercial. Claro. Estamos hablando que son más de 1,400 las concesiones de uso no comercial, o sea que son las públicas, las sociales, comunitarias, indígenas. Ahí también hemos hecho una labor importante de fomentar la radio a la comunidad indígena y afromexicana. Y entonces pues creo que son datos que es importante tener presente en este Sin duda. análisis. Sin duda. Javier Juárez Mójica, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Javier. Marco, buenas noches, un gusto saludarte Con como el gusto de siempre. saludarte también, Javier. Y bueno, también por ahí, si puedes en un momento darnos algunas de estas cifras que son montos económicos muy importantes que ha logrado el Instituto Federal de Telecomunicaciones en favor de los consumidores, porque al final de cuentas lo que hacen los órganos reguladores es velar por los intereses de los consumidores, en particular la COFESE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Javier, y yo quisiera preguntarte, porque me parece que el IFT está considerado dentro del TEMEC,
y su absorción por parte del gobierno pudiera representar pues algún tipo de problema con los socios comerciales de México, Estados Unidos y Canadá. Tú nos podrías decir, porque yo los veo muy tranquilos en el gobierno, dicen no, porque no desaparece, va a estar dentro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y en consecuencia no habrá problema. ¿Tú qué sabes al respecto? No, efectivamente, Marco, y sin perjuicio de que habrá otras instituciones de Estado que son las especialistas en tratados comerciales internacionales, pero es un hecho, el Instituto Federal de Telecomunicaciones está en el TEMEC y se dice, además de que está en algunos anexos, hay una parte donde habla precisamente del regulador de las telecomunicaciones y ahí expresamente se dice que será autónomo del Poder Ejecutivo. Eso digamos que es una cuestión formal de los tratados internacionales suscritos por nuestro país y lo que también ahorita mencionabas, Marco, en términos de ingresos o de ahorros para los consumidores, que creo que lo podemos ver en esas dos vertientes. Digamos que en esta década el IFT, su presupuesto ha sido de 17.700 millones aproximadamente, pero lo que ha contribuido para la recaudación de la hacienda pública por las contraprestaciones, por los derechos, por los trámites, pues estamos hablando de más de 180.000 millones. O sea, casi por cada peso de presupuesto se generan a la hacienda pública como 10 pesos en la labor del IFT. Ahora bien, lo que tiene que ver con los consumidores, con los usuarios, y básicamente por la evolución que ha tenido el sector al tener una mayor competencia, estamos hablando conforme a una metodología que aplica el IFT, que los beneficios sociales de la labor regulatoria que se ha llevado a cabo son de más de 800.000 millones. Y eso quiere decir, Marco, que más o menos por cada peso de presupuesto del IFT, pues se generan más de 40 pesos de beneficio a la sociedad. Entonces creo que son datos duros que hay que tomar en cuenta y sobre todo, te digo, también reconociendo la división de poderes, la facultad que tiene el legislativo, la constituyente permanente, pues sí, y ellos pueden modificar el diseño institucional del país, pero consideramos que es necesario que todos estos elementos sean analizados y en función de eso, pues se tomen las mejores decisiones en beneficio pues, de nuestro país, que es lo que todos queremos como mexicanos y como servidores públicos. Oye, y además uno de los logros que el otro día recordábamos nosotros de ustedes del IFETEL es que desapareció el roaming, la larga distancia que teníamos nacional y que ya no digas en Estados Unidos y Canadá. Te ibas a Toluca y tenías que pagar roaming. Eso desapareció gracias a que ustedes se pusieron reglas y una mayor competencia. Llegó AT&T y empezó a competir y a generar mejores condiciones. ¿Eso cómo lo mides? ¿Cuánto nos hemos ahorrado a lo largo de estos años por no pagar roaming de larga distancia? O sea, es bien difícil de medirlo y es un logro que tenemos todos hoy en la mano. Estamos hablando, Mari Carmen, como bien lo dices, de la larga distancia nacional, del roaming. Tenemos, por ejemplo, también el que llama paga. Ustedes recordarán, había que marcar estos prefijos. Estamos hablando de la portabilidad numérica en 24 horas. Ahí en términos de números portados móviles, por ejemplo, pues ya son más de 160 millones los que se han podido cambiar de compañía conservando su número y se cambian pues porque evidentemente encuentran una oferta más competitiva en otro proveedor. Entonces, pues creo que son datos bien relevantes que se tienen que analizar. Creo que todos queremos que, vaya, nuestro mandato es el desarrollo del sector y nosotros pues vamos a contribuir y a seguir contribuyendo con todos los temas que tenemos, además de actualidad vigentes, pues vamos a seguir cumpliendo con nuestro mandato, que es el desarrollo del sector en beneficio de los usuarios Claro. Y las audiencias. Claro, Javier Juárez Mójica, comisionado presidente del IFT, el argumento principal del gobierno para desaparecer, absorber por parte de las estructuras del gobierno a estos órganos autónomos es el ahorro. ¿Cuánto se van a ahorrar si absorben al IFT? Hay un estudio de la propia, de una instancia de la Cámara de Diputados que hablan más o menos del orden de 20 millones.
porque también uno, de hecho, hay que señalarlo y ellos lo han dicho, creo que de manera correcta, pues las funciones se tienen que seguir realizando. Y esas funciones que se tienen que seguir realizando, pues requieren de gente con alta especialización técnica. Y de hecho, Marco, aprovecho esa pregunta para decir o señalar, resaltar que uno de los artículos transitorios, de hecho, de la reforma, dice que a los trabajadores, no es el caso de los comisionados, pero a los trabajadores, pues se les van a respetar los derechos laborales, ¿no? Entonces creo que si partimos de eso y que se requiere el recurso humano para seguir haciendo la labor, pues realmente creo que el ahorro que se pueda tener, pues estamos hablando de una cuestión mínima que tiene que ver con los comisionados. Pues bueno, esperemos que este exhorto que hacen ustedes al diálogo, pues les sirva de algo. Yo francamente lo dudo. Ya les dijo Mario Delgado, el presidente de Morena y futuro secretario de Educación Pública, que le regalen al presidente López Obrador todo el plan C, incluye entre otros la desaparición de los órganos autónomos. Te agradecemos mucho, Javier Juárez Mójica, presidente del IFETEL. Gracias, Javier. Pues suerte, a ver cómo nos va. Mari Gracias. Carmen, Marco, les agradezco ya a ustedes y aquí seguiremos trabajando. Seguimos con más aquí en Fórmula Financiera. Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera. ¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera. Seguimos aquí en la conversación en Fórmula Financiera, en temas económicos, en temas que tienen que ver con la pobreza y los programas sociales que se están aplicando para aliviarla. Uno de estos programas tiene que ver con las becas del bienestar y de acuerdo con el Coneval, este organismo que venía registrando, revisando, supervisando los programas sociales que hace el gobierno mexicano, dice que se ha reducido el abandono escolar en la educación básica en virtud de estas becas del bienestar. Vamos a escuchar a José Nabor Cruz, él es el secretario ejecutivo de Coneval. Tenemos en la línea a José Nabor Cruz, él es secretario ejecutivo del Coneval, que es uno de los organismos que está en proceso de extinción, y yo no entiendo realmente por qué un partido de izquierda como Morena quiere desaparecer un organismo como el Coneval, que le ayuda a medir el combate a la pobreza y la eficiencia de los programas. Pero José Nabor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estimada Mari Carmen, un gusto saludarte a ti y todo tu auditorio. Oye, pues yo quisiera primero que nada que le digas al público, porque sí quiero hablar de lo que ustedes dijeron, de cómo está el programa de bienestar y las becas, que en general hablan bien de este programa, pero ustedes se dedican en el Coneval a medir la pobreza, el avance de la pobreza en diversas dimensiones, y además dicen que lo va a hacer el INEGI, pero el INEGI, ustedes usan la Encuesta Nacional de Gasto e Ingreso de los Hogares como base precisamente para la evaluación de la pobreza, y aparte evalúan cómo están funcionando los programas sociales. Y esto no puede ser el gobierno juez y parte, tiene que ser un organismo que lo haga en forma independiente. Pero a ver, cuéntanos por favor, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo evalúan la pobreza y cómo evalúan estos programas? Claro que sí, estimada Mari Carmen. De hecho, voy a contextualizar con lo que ocurrió también el fin de semana con el aniversario número 19 del Coneval. Estamos de cumpleañeros, ya tenemos nuestro 19º aniversario en todo este contexto, pero que justamente creo que remarca estas dos tareas normativas que tenemos como institución. Establecer una metodología con un enfoque multidimensional de la pobreza y la evaluación continua de los programas sociales del gobierno federal. Sí, efectivamente, como bien lo mencionabas, y tu auditorio así lo sabe, porque lo hemos platicado varias oportunidades, Coneval, como otra institución o entidad, es usuario de la información que genera el INEGI, pero justamente el marco normativo del INEGI es la institución que genera estadísticas para el país. Y a partir de esas estadísticas, Coneval lo que ha hecho en estos 19 años es generar un cúmulo de metodologías, lineamientos que son, debo decírtelo, compartírtelo, pues continuamente revisados, analizados para aplicar distintos procesos de actualización de justamente cómo tener
pues el conocimiento de frontera para medir adecuadamente los niveles de pobreza con este enfoque multidimensional y asociado al enfoque de derechos sociales para nuestro país. Creo que es oportuno también comentarles, esto ha derivado que Coneval haya generado una misión de pobreza que sea única en América Latina, porque somos el único país que tiene la misma metodología para medir la pobreza a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal e inclusive a nivel localidad urbana. Con un mismo enfoque metodológico podemos realizar esta comparabilidad y consideramos que esto pues ciertamente nos hace una entidad que hemos hecho, lo seguiremos haciendo evidentemente, ese es nuestro objetivo, generar esta información estratégica, no solamente para la Administración Federal que ya está terminando, sino para la venidera. ¿Por qué razón? Y les comparto, estamos muy próximos a habilitar un micrositio en nuestra página de internet Coneval, probablemente en un par de días ya esté en línea, donde ya tenemos varias informaciones de indicadores de pobreza, análisis de algunas metodologías de evaluación de política pública en torno a los programas sociales que la próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ya ha delineado. Entonces, esta información sobre jornaleros agrícolas, Sistema Nacional de Cuidados, mujeres mexicanas de 60 a 64 años, pues ciertamente, lo debo decir a mucho orgullo, gracias al gran equipo de trabajo de Coneval, pues somos la única institución que puede dar una radiografía social en términos de pobreza y de carencias sociales, rezago educativo, acceso a servicios de salud, seguridad social, características de la vivienda y alimentación nutritiva de calidad para el Estado mexicano a nivel federal, nacional y municipal. Somos la única institución que lo ha hecho en estos 19 años y esperamos, confiados, que lo podemos lograr, porque justo rematamos el comunicado el día de ayer con ese llamado al diálogo para la siguiente legislatura federal, tanto en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y confiamos que a partir del diálogo con esta nueva legislatura, pues podamos tener un resultado de continuidad en cuanto a como institución. Yo aquí con la felicitación para la institución, sin duda Coneval ha hecho un trabajo muy importante y precisamente yo te preguntaría, están ya cumplieron 19 años, entrarían para ir por el 20º, pero yo te preguntaría, hoy estamos viviendo un contexto en el que podría cambiar el estatus actual de distintos órganos y que en el caso de Coneval me parece que sería absorbido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ¿Qué pasaría en caso de que esto ocurriera, como se está previendo? ¿Qué cambiaría para el Coneval? El Coneval, yo sé que no es un órgano autónomo, es un órgano descentralizado con autonomía técnica y de gestión, pero ¿qué cambiaría? Porque pues sería un órgano que estaría supervisando, dándole seguimiento a la evolución de los programas sociales del gobierno desde una institución gubernamental. De entrada me parece que si se llegase a dar este escenario de culminación en los términos tal y como ahora mismo fue aprobado el dictamen, este proyecto de ley, tendríamos algunos escenarios ciertamente riesgosos. En primera instancia, se podría perder en toda la información que se ha generado en términos de las metodologías de evaluación de los programas sociales, porque pudiera plantearse el escenario hipotético que INEGI, al ser el generador de la ENIC, de la ENOE, que son encuestas que utilizamos desde el lado de pobreza, ciertamente al día de hoy el INEGI no tiene ninguna área especializada en términos de evaluación de política pública o de monitoreo de los programas federales o inclusive estatales y municipales. Y es ahí donde radica justamente la relevancia del Coneval y la muy buena diferenciación en cuanto a nuestras actividades normativas que tenemos como institución, INEGI sí como un organismo autónomo y el Coneval efectivamente como un organismo descentralizado. Y ese es otro de los argumentos que señalamos en el comunicado de prensa del día de ayer. Sí, Coneval aparece en la Constitución a partir de un decreto de ley que se publicó el 10 de febrero de 2014, pero nunca se expidió una ley secundaria que tendría que haberse aprobado en el Senado de la República para que nos diera cuerpo normativo y una vida como organismo autónomo al 100%. La realidad es que a lo largo de estos 19 años de existencia del Coneval, pues nos seguimos manteniendo como un organismo descentralizado, perteneciente en su momento al sector de desarrollo social, ahora dependientes de la Secretaría de Bienestar. Entonces, uno de los planteamientos, de los argumentos que esperamos poder compartir con la siguiente legislatura es justamente ese. Coneval ha funcionado
toda su existencia institucional como un órgano descentralizado, consideramos, a partir de toda esta información que generamos y las metodologías de pobreza y de evaluación y monitoreo, pues que podríamos continuar perfectamente nuestra vida institucional como un organismo descentralizado, ya que, sin lugar a dudas, me parece que la información que generamos es de una importancia relevante para la siguiente planeación que derive al Plan Nacional de Desarrollo de la siguiente Administración Federal. Qué gusto saludarte, aunque sea en estas circunstancias, porque el Coneval ha sido muy útil para esa medición de pobreza multidimensional. Sabemos cómo realmente qué tipo de pobreza hay, incluso cuando hay buenas notas las dan, cuando hay buenas notas del gobierno, cuando hay distintas evaluaciones de los programas sociales también lo dicen. Esto les ha dado su descentralización, que en efecto no es autonomía, por eso no se le ve el caso realmente que ustedes estuvieran en esta extinción de órganos autónomos, que bueno, no se le ve el caso para nada a ninguno, pero en el caso de ustedes ni siquiera los conocen bien porque son un órgano descentralizado, que han hecho una metodología que es totalmente creíble, que no tiene una autonomía plena, pero es como si actuaran totalmente distintos del gobierno. En fin, como que obviamente no les preguntaron para nada a ustedes cómo estaban constituidos. Bueno, ciertamente no tuvimos ninguna comunicación previa, efectivamente, desde el 5 de febrero que se hizo público este proyecto de ley que mandó el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados. Ciertamente teníamos como objetivo que se pudiera haber tenido esta discusión en la siguiente legislatura, como en algún momento se había planeado, mencionado, pero bueno, se da de manera acelerada esta discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales la semana pasada, las últimas 2 semanas en realidad, y bueno, justamente lo que por eso, reitero, planteamos en el comunicado es esta oportunidad de diálogo, porque me parece algunos aspectos también puntuales. El proyecto de ley manifiesta en su exposición de motivos la no aplicación de austeridad. Ciertamente desde el 2019 para acá el Coneval se ha pegado en su totalidad a la Ley Federal de Austeridad Republicana, por poner un ejemplo, y bueno, en este otro supuesto de duplicidad de funciones, que ya lo hemos comentado a lo largo de estos minutos, pues hay una clara diferenciación en cuanto a las obligaciones normativas que desarrolla el INEGI y que desarrollamos aquí en Coneval. Y yo a esto le añadiría, mi estimado tocayo, si me permites, pues también destacar el trabajo del equipo técnico del Coneval. La verdad es que somos una institución muy pequeñita de casi apenas 200 personas en 4 áreas, la administrativa, la de monitoreo, la de evaluación y pobreza, y deseo reconocer a este gran equipo de trabajo que está detrás de todos los informes, documentos, indicadores que siempre he tenido y les agradezco la oportunidad de conversar con ustedes, pero es sin este equipo de trabajo en el Coneval, la verdad es que no se podría generar con tan poquito capital humano una cantidad tan fuerte de documentos e informes. Y también debo decirlo también, la gobernanza que tenemos como institución, pues es muy atípica. Me atreveré a decir que somos la única entidad gubernamental que no tiene comisionados o algún otro mecanismo de gobernanza, sino consejeros académicos, 6 consejeros, 4 consejeros, 2 consejeras mujeres que están en una vida académica en su totalidad, pero que a través de una votación de la Comisión Nacional de Desarrollo Social fueron integrados a la Comisión Ejecutiva de Coneval. Ellos 6 y tu servidor, sí, pues tomamos las decisiones también en cuanto a metodologías, lineamientos y demás. Entonces esta configuración, que ciertamente nos hace una institución atípica, es la que nos permite generar toda esta información. Pues Seif, muchísimas gracias. Muchas gracias. José Navarro Cruz, secretario ejecutivo del Coneval. Ojalá les hagan caso, yo lo dudo, pero vamos a un corte, no se vayan. Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y el tema de la relación comercial entre México y Estados Unidos, que ha tenido mucha tensión en los últimos tiempos. Bueno, pues una parte de ella tuvo que ver con una carta que envió la National Association of Manufacturers. Es una carta que los manufactureros, las empresas más importantes de ese país enviaron a el secretario de Estado de ese país sobre la reforma judicial, preocupaciones muy intensas en torno a este problema, y de ello platicamos con Kenneth Smith, experto en materia de comercio internacional. Tenemos en la línea a Kenneth Smith, ya lo sabe, fue negociador del TEMEC. Kenneth, ¿cómo estás? Un gustazo como siempre, buenas noches. Muy
Muy buenas noches, Mari Carmen, qué gusto estar contigo. Oye, pues hoy la NAM, la National Association of Manufacturers, que ya me dirás tú qué tan importante es esta asociación, pero agrupa a varias asociaciones, es como una especie de concamín, por lo que entendí. Él manda una carta a Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, manifestando su preocupación por la reforma judicial, es la desaparición de los órganos autónomos, diciendo que México sí es soberano de modificar la Constitución, pero que estaría violando sus derechos en el marco del TEMEC. ¿Qué tan preocupante lo ves? Porque sí les dice, bueno, se viene la negociación en 2026 y ustedes están haciendo esto ahorita. Sí, mira, sin duda es una señal fuerte del sector privado estadounidense. La National Association of Manufacturers agrupa a las principales industrias manufactureras de ese país, que tiene un peso político importante y un gran papel en términos de generación de empleo y contribución al PIB de Estados Unidos. No solo ellos firman, sino también muchas otras asociaciones. Hay 9 asociaciones, entre ellas la Coalición de Industrias de Servicios, el Consejo de Empresas del Sector Químico, de Alta Tecnología, Tecnología Médica, etcétera. Entonces, es un grupo importante que está enviando la señal de la preocupación con las reformas que se están fraguando en este momento, que se están considerando, muchas de ellas ya siendo dictaminadas en la Comisión de Puntos Institucionales en la Cámara de Diputados en México, y que sí, sin duda, cuando hablamos de la reforma al Poder Judicial, de entrada, sabemos que puede haber un impacto negativo en términos de la imparcialidad digamos, de la justicia en México, al obligar a que los jueces tengan que ser electos por voto popular, qué tipo de presupuesto para dichas campañas van a manejar, van a tener que hacer compromisos con el sector privado, con intereses, digamos, no siempre tan transparentes. Y en el TEMEC, en específico, el artículo 29.4, sobre la revisión y apelación de decisiones que tomen los gobiernos, establece que las partes deben mantener tribunales y procesos judiciales para revisar y corregir actos administrativos que serán imparciales e independientes de la autoridad encargada del acto administrativo. Es decir, no pensemos que no hay una mención específica sobre la importancia del Poder Judicial, las Cortes y el papel que toman en el Estado de Derecho el Poder Judicial en cada uno de los países miembros del TEMEC. Entonces, dependiendo de cómo se implementa esta reforma, si es que se aprueba, sí puede ser violatoria de los principios que se establecen en el tratado y puede haber cuestionamientos por parte de Estados Unidos y de Canadá. Lo mismo pasa con la reforma que están impulsando para permitir restricciones adicionales a la importación de maíz transgénico, también lo que hemos escuchado, lo que podría ser la reforma energética y por supuesto esta iniciativa de tratar de desaparecer los órganos constitucionales autónomos también sería violatoria del tratado. Entonces tenemos una carga importante aquí de temas que resolver para no entorpecer la relación comercial con nuestro principal socio y obviamente llegar al 2026 para refrendar el tratado, no para entrar en una dinámica de solución de disputas muy complicada. Kenneth, este tema de la reforma judicial es un tema que ha venido preocupando mucho a firmas financieras internacionales, nacionales, a los sectores privados en México. ¿Qué tanto esta reforma judicial puede llegar a complicar de manera directa y específica la relación con Estados Unidos y con Canadá, con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial? Nos hablabas de la posibilidad de que en el caso eventual de que tuviera triunfo Donald Trump, ¿qué escenario vislumbrarías? Y en el caso contrario, que ganara Harris, ¿qué es lo que pasaría? Si nos pudieras dar una combinación de este tipo de comentarios. Sí, mira, yo te diría que en específico sobre la reforma al Poder Judicial, tanto republicanos como demócratas se han pronunciado en contra, es decir, de que haya cambios sustantivos que pudieran afectar a la impartición de justicia en México y hacerlo menos transparente y sujeto a decisiones arbitrarias o donde haya una injerencia excesiva por parte de actores económicos, ya sea privados, el propio Poder Ejecutivo, etcétera. Entonces, ahí sí hay un consenso, gane quien gane en Estados Unidos. Si esta reforma al Poder Judicial se aprueba, de inmediato no tienes una situación, me puedes decir, por el hecho de haberla aprobado ya hay una violación del tratado.
pero todo va a darse con base en los hechos, es decir, lo que derive de esta reforma al Poder Judicial, si empezamos a ver sistemáticamente decisiones arbitrarias, poco transparentes, que no sean conforme a derecho, es decir, favorezcan o discriminen a favor de ciertos actores económicos y sobre todo que discriminen contra de empresas extranjeras, ahí es donde tú puedes empezar a ver una reacción fuerte por parte de nuestros socios comerciales. Además, sí hay un factor importante que se ha reflejado en los mercados en el momento que se anunció esta reforma, en el momento que se dio, digamos, que se supo que iban a tener una mayoría calificada en el Congreso, pues hubo un impacto en los mercados, porque esto afecta la confianza que pueden tener a largo plazo los inversionistas de qué tan seguros están sus inversiones en México. Estamos viendo en este momento inversión que llega a México, anuncios positivos de inversión en los próximos 3 años. No debemos estar nosotros mismos metiéndonos en pie con una reforma que, si se aprueba en los términos que lo presentó el presidente López Obrador, pues hay muchísimas lagunas en términos de la claridad de cómo se va a llevar a cabo la construcción de este nuevo Poder Judicial y la impartición de justicia en México. Y obviamente con una administración Trump, si llegara a ganar, pues tienes ahí la presión que ya hemos visto en los últimos días de lo que está diciendo el presidente Trump, que va a mezclar los temas comerciales con migración, con seguridad, con el tema de la guerra comercial de Estados Unidos-China y el rechazo de Estados Unidos de productos chinos que se produzcan en México y se exporten a Estados Unidos, lo cual, si Estados Unidos toma decisiones unilaterales de bloquear las exportaciones mexicanas que cumplan con el TEMEC a Estados Unidos, pues habría incurrido en una violación del tratado. Entonces, es una situación delicada. Yo creo que tampoco todo es miel sobre hojuelas si gana la administración demócrata, es decir, si llega a la presidencia Kamala Harris, porque hay muchos temas en la bandeja de los temas por resolver en materia de maíz, en materia de energía, y un énfasis muy fuerte de los demócratas en el tema de favorecer a los sindicatos, ¿no? Entonces habría mucha presión por ese lado. Pero tenemos un tratado que está funcionando. Lo que tenemos que hacer de aquí al 2026 es cumplir al pie de la letra lo que ahí se establece. Oye, y precisamente en materia de maíz y de agricultura, hay otra amenaza ahora de modificar el artículo transitorio, el 5º transitorio me parece que está aprobando o quieren aprobar Morena, para que ya no se pueda importar maíz transgénico para consumo animal y industrial más que desgranado, no en grano. Y el otro día nos decía el director del Grupo de Consultor de Mercados Agrícolas, Juan Carlos Anaya, que esto eleva los costos, genera problemas desde revisión, desde tóxicos, porque no es tan fácil estar vigilando el maíz cuando está desgranado y no cuando viene en grano completo, el costo de romperlo, y que eso también violaría el TEMEC. Ahí viene este panel ya, el que ya tendrá la resolución, ¿ya no se vería afectado por esto? ¿O sí, dirías, se añade a las quejas de Estados Unidos? Sí, yo te diría que es un doble golpe, porque de por sí ya el gobierno de México está cerca de perder este panel por tratar de restringir el uso del maíz genéticamente modificado que se importa de Estados Unidos para que no se puedan producir tortillas a partir de dicho maíz, pero no hay una justificación científica, una justificación que identifique claramente que hay un daño a la salud si se consume este maíz de la manera en que lo quiere restringir el gobierno de México. Entonces, llevan todas las de perder ese panel, y esto que se está presentando en la reforma específica constitucional que mencionas es aún peor, porque ya establece una restricción a la importación, ya no es nada más el uso, ya estás estableciendo que tiene que ser maíz quebrado. Tiene toda la razón Juan Carlos Anaya cuando señala que de entrada es económicamente no viable hacer esto, porque incrementa los costos, tienes que tener quebradoras, no todo el maíz quebrado se puede utilizar de la misma manera en los procesos agrícolas, industriales y pecuarios que el grano que se exporta sin quebrar, y por lo tanto vas a generar desabasto y una disrupción importante en las cadenas de valor que utilizan ese grano. Segundo, está esta violación directa al tratado, porque nuevamente impones una restricción a la importación sin ninguna justificación. El argumento de que es para que no pueda germinar ese grano, este argumento existe desde hace 30 años y es por ello, nuevamente, tenemos ya un marco regulatorio muy fuerte con la ley de seguridad de organismos genéticamente modificados, con las SIGLOGENTES, con la Comisión Intersecretarial que analiza y hace la trazabilidad de todos estos productos justamente para evitar que suceda
ese cultivo, digamos, de maíz transgénico en México. Entonces, esta reforma viola el TEMEC y además está ignorando que ya tenemos un marco regulatorio que nos protege contra cualquier tema que pudiera preocuparnos desde el punto de vista ambiental. Cierto, Kenneth, tenemos un minutito, pero me gustaría preguntarte ¿qué es lo último que se sabe respecto de este tema del maíz transgénico en tiempos calendario? Mira, se espera que más o menos para noviembre pudiera ya emitir su reporte final el panel. Como sabes, una vez que se emite el reporte final, si es desfavorable para México, México tendrá 45 días para acatar las instrucciones del panel, es decir, modificar las medidas que haya tomado que no estén de conformidad con el tratado, y si después de 45 días no ha habido ninguna modificación por parte del gobierno de México, Estados Unidos podría imponer represalias. Entonces, para finales de año ya tendríamos claridad sobre qué es lo que podría estar sucediendo en este caso, y pues obviamente le podría pegar a los productos de exportación agrícola mexicana con represalias. Pues Kenneth Smith, ex negociador del TEMEC y experto en temas de comercio exterior. Muchísimas gracias, como siempre, por la entrevista, Kenneth. Gracias, Kenneth. Les agradezco muchísimo todas sus órdenes. Gracias. Vamos a un corte. Seguimos aquí en Fórmula Financiera y como si nos faltara algo, pues resulta que se registraron temas de salud preocupantes como el de la viruela del mono. Este tema en muchos sentidos preocupó y llevó a la alerta en distintas entidades del país. Por eso platicamos en su momento con el doctor Alejandro Macías. Él es un experto infectólogo que siempre nos ayuda a entender estos temas. Vamos a escuchar a Alejandro Macías. Nos da mucho gusto que tenemos en la línea al doctor Alejandro Macías. Ya lo sabe, con él hablamos muchísimo durante el COVID, pero se especializa en todos los temas de infectología. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches. Bien, Mari Carmen, a tus órdenes. Oye, pues queremos tocar base contigo en torno a esta viruela del mono. Hay una alerta de la Organización Mundial de Salud. Dicen aquí en México que no nos preocupemos, pero sí hay casos. Y el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, hoy emitió un comunicado diciendo que ante cualquier síntoma vayas y acudas a una clínica del IMSS. ¿Qué, nos preocupamos, no nos preocupamos? A ver, ¿qué nos puedes decir? Sí, mira, hay que ser ecuánimes. Primero, la viruela del mono la tenemos con nosotros desde 2022, no es nueva. México es de los países que ha reportado más casos, más de 4,000. Ahora, la alerta que emite la Organización Mundial de la Salud es por el cambio que está habiendo en el África, puesto que ha cambiado el virus tipo 2, que es el que tenemos, por el virus tipo 1. Hay que decir que en América, en toda América, no ha habido un solo caso todavía de virus tipo 1, Ese es un virus más peligroso que el tipo 2 que tenemos. Se transmite con más facilidad, porque el tipo 2 se transmitía básicamente por relaciones sexuales, en su gran mayoría. Este parece transmitirse con más facilidad de piel a piel, inclusive por gotitas de saliva, y afectar más a los niños. Entonces, bueno, es una situación, digamos, no de alarma, pero es una situación de alerta. No se va a desencadenar una pandemia como COVID-19 de ninguna manera, pero sí nos puede poner en vilo en las instituciones de salud. Sí, doctor Alejandro Macías, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Buenas, Marco, a tus órdenes. Pues ahora sí que me gustaría que nos dieras un poquito de antecedentes de esta viruela, ¿dónde se origina? ¿Los portadores principales originales son los primates o no? Hay quienes dicen que son otro tipo de animales. Si nos puedes contar un poquito, por favor. Sí, mira, los portadores realmente son los mamíferos inferiores, ratas, ardillas, en el África. Y se llamó del mono porque se descubrió por primera vez en unos monos que importaron de Singapur a los Países Bajos, y ahí lo detectaron, pero no es que los huéspedes, digamos, sean los monos. Ahora, hay que decir que una cosa pasó. Por primera vez los que tenemos más de 50 años tenemos una ventaja, porque a nosotros nos pusieron de chiquitos la vacuna de la viruela. En el mundo se dejó de poner la vacuna de la viruela, que es un virus muy parecido, por ahí de los 80, a mediados de los 70. Pero los que tenemos la vacuna de la viruela, que tenemos más de 50 años de edad, estamos razonablemente bien protegidos. Okay. Hay una vacuna, pero en México todavía
no se tiene esa vacuna. Yo creo que eventualmente la vamos a tener, porque no creo que es un virus que vaya a desaparecer. Este es un virus que seguramente va a estar con nosotros durante muchos años, aunque entre a cuentagotas, pero finalmente no lo vamos a quitar así como así. Y creo que eventualmente México ya tiene que ir haciendo fila para comprar una vacuna y vacunar al menos a las personas de más alto riesgo. Que en este caso, ¿qué no serían los adultos mayores? Porque la mayoría estaríamos vacunados. ¿Quiénes serían los de alto riesgo? Sí, mira, los que tenemos más de 50 años ahora tenemos ventaja, Marical. Pues sí. Es primera vez en la vida que no. Sí, aquí menos mal. Pero habría que, hay lo que se llama, para no poder vacunar a todo el mundo, porque tampoco México se va a poner a vacunar a 80 millones de mexicanos que puedan tener menos de 50 años. Hay lo que se llama vacunación en anillo, que es cuando se detecta un caso, se vacuna alrededor de ese caso todos los posibles contactos que haya tenido. Y eso reduce mucho la cantidad de vacunas que se necesita. Yo creo que eventualmente a eso podemos llegar. Ahora, vamos a suponer que no llega esa viruela a México, la viruela tipo 1, que es la que se está diseminando poco a poco en el África. Vamos a suponer que nunca llega y que compramos la vacuna. No pasa nada. Más vale tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Y no necesitaríamos una cantidad inmensa de vacunas. Si vamos a vacunar en anillo, podemos tener poca. Claro. Estamos platicando con el doctor Alejandro Macías. Parece que pasó por algún lugar en donde se interrumpió la comunicación, pero nos está diciendo que hay que tomarlo con relativa calma. A ver si ya te escuchamos, doctor. Sí, ¿se fue el sonido? Sí, pero ya te recuperamos. Ya está recuperado, sí. Tendríamos, insisto, la necesidad quizá de hacer esa vacuna en anillo, que entonces es una muy gran cantidad de vacunas. Yo creo que México va a tener que comprar vacunas tarde o temprano. Pues Oye, sí, tarde y en cuanto, Alejandro, y en cuanto a los síntomas, ¿cuáles son los síntomas primeros? Porque hoy dice la Secretaría, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ante los síntomas de una clínica, ¿cuáles son los síntomas de la viruela del mono? Actualmente tenemos la viruela tipo 2. Esa generalmente se transmite por relación sexual. Generalmente empieza por fiebre y unas ronchas alrededor de los genitales, frecuentemente, o en la cara, y además ganglios en el cuello. Esa es la que tenemos. Yo creo que tendríamos que esperar a que la autoridad nos dijera cuando entre la viruela, ya propiamente la viruela tipo 1. No ha entrado. Y en ese caso, ya tendríamos el riesgo prácticamente todos. Menos, te digo, yo creo que tendríamos al menos una inmunidad parcial a los mayores de 50 años. Pero básicamente son fiebre, ronchas que se llenan de pus y luego hacen una costra, y pueden ser pocas o pueden ser muchas, inclusive se pueden diseminar en todo el cuerpo. Pues hay que estar muy pendientes de esto, doctor Alejandro Macías, pero yo quisiera aprovechar para preguntarte otro tema y que tiene que ver con el herpes zóster, para el cual hay una campaña y hay pues ya muchas personas que se están vacunando. ¿Qué tanto está afectando a la población esta enfermedad? El herpes zóster es una enfermedad muy seria. Ahorita estaba hablando de las ventajas de los que tenemos más de 50. Bueno, una de las desventajas es el herpes zóster, ¿eh? El herpes zóster es una enfermedad que si tienes más de 50 años te va a pegar, porque te va a pegar con muy buena probabilidad tarde o temprano. Y es una enfermedad extraordinariamente dolorosa y frecuentemente deja un dolor por décadas. A veces nunca se quita. Entonces, es conveniente, todos los que tengan más de 50 años de edad, ponerse la vacuna del herpes. Por desgracia, no la tienen las instituciones de salud, hay que comprarla. Pero yo creo que es una buena inversión, el que su economía se lo permita. Vale la pena que haga esa inversión. Se pone en 2 dosis, pero es una vacuna muy buena. Tiene una eficacia superior al 90%. Y si tú llegas a vivir 80, 90 años, la probabilidad de que llegues a tener herpes zóster es arriba del 80, 90%. Oye, porque yo tengo el caso de una conocida vacunada con refrendo, con refuerzo, y de todas maneras le acaba de dar herpes. Ah, ok. Mira, había otra vacuna, Mari Carmen. Había la vacuna de virus vivos. Ahora hay una vacuna nueva, ya tiene en México cerca de 2 años, una cosa así. Esa es una vacuna que se llama coadyuvante. Es una vacuna mucho más inmunogénica. Que esta vacuna nueva, la que se está poniendo desde hace 2 años, tiene una inmunidad mucho mayor,
se siente, cuando te la ponen, tienes un buen dolor en el hombro. A mí me dio fiebre 2 días, pero vale la pena, Y esa nueva vacuna es superior a la vacuna con la que se contaba antiguamente. Entonces sí puede ser que alguien que se vacunó hace más de 2 años con la vacuna del zoster, de todos modos pueda tener zoster, Pues sí, y me imagino que va a ser como en el caso del COVID, que aunque uno se vacune, pues no necesariamente va a impedir que no se infecte uno, y lo que va a impedir es que tenga tal vez un mayor grado de gravedad. Sí, tienes toda la razón, Marco, ya casi eres doctor. De tanto hablar contigo. Sí. La vacuna no es nada más para no enfermarse, es para no ponerse grave. Y también si te llegas a enfermar a pesar de estar vacunado o vacunada, inclusive, de acuerdo con la vacuna anterior, aunque te enfermes, la probabilidad de que tengas neuralgia posherpética, o sea, que te quede un dolor por muchos meses o por el resto de tu vida, es sustancialmente menor aunque te enfermes. Entonces bien dices, no es nada más para no enfermarse, es para no ponerse muy mal y para que no te deje un dolor a veces de por vida. Pues doctor Alejandro Macías, infectólogo, muchísimas gracias como Gracias, siempre, doctor, que nos da las entrevistas. Muy amable con tu tiempo, gracias. Gracias, cuídense. Bueno, pues ahora sí se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Le agradecemos su atención en este día especial y le agradecemos también a nuestro equipo de producción con Diana Cepeda, Cindy Sánchez, a Charlie González y también a Arturo Rodríguez aquí en los controles. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Fórmula Financiera. Soy Marco Antonio Mares. Hasta mañana.